Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con las estrategias para comprender infografías, tablas y gráficos, y luego vamos a pasar con las estrategias para poder comprender textos expositivos. Muy bien. Vamos viendo que en el examen de nombramiento 2021 los textos expositivos fueron el texto de Marie Curie, otro texto expositivo fue el texto 2 del permafrost, ambos ya los hemos resuelto, y faltaría resolver como texto expositivo las teorías de la conspiración. ¿No? Fue un texto expositivo. Recuerden que ya hemos trabajado los textos narrativos. Para la siguiente semana o las siguientes semanas que vienen vamos a trabajar los textos argumentativos. También vamos a ver los textos de Director de UGEL del 2021 también, del año pasado. El texto expositivo es los algoritmos usados en Internet. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo o si no lo dejamos para la siguiente semana. Texto 5, la repetición escolar. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con estos textos ya que son del mismo Ministerio de Educación. Cuando hablamos de una infografía, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de una infografía, hablamos de un texto expositivo que puede estar en formato discontinuo o mixto. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que una infografía puede tener párrafos o no. El formato continuo es aquel que se organiza en párrafos. Es decir, tiene oraciones que contienen párrafos. En cambio, un formato discontinuo puede tener palabras, sí, pero no llega a tener párrafos. Además, no presenta un orden para poder leer. Lo normal en un formato continuo sería que el orden sea de arriba hacia abajo, es decir, en listas o en estructuras que nos permita tener un orden al momento de leer, como si lo tiene un formato continuo. Muy bien, maestro Carlos Díaz, ¿y los demás maestros me escuchan? Mi audio no está apagado. ¿O sí está apagado? Sí, Mi audio maestro, está... buenas tardes. Sí se escucha. Sí se escucha, ¿no? Sí, mi audio está prendido. Si tienen un problema con el audio, pueden volver a entrar y salir. Eso suele pasar a veces con el Zoom. Además, a ver cómo va la transmisión también por el Facebook. Vamos observando, tal vez. También por el Facebook nos pueden escuchar. Ah, ya ves, sí está, sí está. Muy bien, entonces vamos a continuar. El formato discontinuo puede tener palabras, pero no contiene párrafos. Ahora, el formato mixto es aquel que tiene párrafos, es decir, tiene oraciones que se organizan en párrafos y además le agregas gráficos, figuras o tablas, ¿no? Y estos van a complementar la información que va apareciendo, ¿ya? A ver, maestro Néstor o maestra Olga, ¿dónde está el audio ahí? Ya, ahorita lo descubro. Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que un truco para poder entender las infografías es ver la relación que hay entre el texto y las imágenes. Es decir, vamos a darnos cuenta que en la infografía la presentación de la información es mucho más asequible, esta presentación de la información permite poder trabajar y observar de una forma más simple, porque el título, ajá, ya está. Listo, porque el título o los subtítulos de una infografía nos van a permitir obtener los subtemas. Entonces, vamos a trabajar con esas consideraciones. Muy bien, ahora vamos observando lo siguiente. Ajá, la maestra Olga. Muy bien, vamos observando que para poder entender mejor una infografía debemos utilizar el paratexto. ¿Y a qué me refiero con el paratexto? Son todos los elementos visuales que pueden acompañar y rodear a un texto. Además, nos vamos a fijar lo siguiente, que estos elementos visuales que acompañan al texto pueden ser verbales, es decir, acompañar las palabras por el tamaño, por ejemplo, título, subtítulo, por las notas o por el tipo de letra. Además, también puede acompañar algunos elementos icónicos, es decir, en forma de imagen. Entonces, nos vamos a dar cuenta que pueden estar las ilustraciones, diseños, colores, esquemas o fotografías que acompañan a un texto y lo hacen mucho más visible. Y esto es mucho más notorio, ¿dónde?
en una infografía. Los maestros que han dado examen se han dado cuenta que en el año 2015 y 2017, esos 2 años hubo examen de nombramiento, se tomaron las infografías, una infografía en el examen, pero ya en el nombramiento 2018 y 2019 ya no se podía encontrar las infografías. En su reemplazo solamente había textos expositivos. Muy bien, nos vamos a dar cuenta ahora que en las infografías el tema se va a desarrollar en forma de idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Es una oración que tiene sujeto y predicado. Y los subtemas van a ser ideas temáticas que pueden o no coincidir con los párrafos, pero estas ideas temáticas van desarrollando cada uno de los subtemas. Vamos observando que, por ejemplo, una idea principal contiene un tema y lo que se dice del tema, es decir, contiene un sujeto y un predicado. Y la idea temática, es decir, contiene un subtema y lo que se dice del subtema. Por ejemplo, acá tenemos 3 oraciones, 1, 2, 3. ¿Cuál de esas 3 oraciones que observamos acá en la parte inferior contiene la idea principal? A ver, ¿cuál de las 3 oraciones contiene la idea principal? ¿Por el chat o por el audio? A ver, a ver, a ver. Ajá. A ver, ya que hemos leído en forma silenciosa, podemos saber cuál de esas 3 oraciones es la idea principal. Imaginen que hemos extraído esas oraciones de un texto. Tendríamos que ver, jerarquizar cuál es la oración más importante, cuál es la idea principal. ¿Cuál de las 3 oraciones contiene la idea principal y por qué? A ver. El 2, profe. A ver, vamos viendo con el 2. El 2 nos dice, el calor corporal del perro sin pelo es bueno para las personas asmáticas. Ya. Y nos vamos a dar cuenta, si yo digo el calor corporal del perro sin pelo, y después veo el 3, el dinamismo del perro sin pelo, pero luego me fijo la 1, las características del perro sin pelo. ¿Cuál abarca las demás? ¿Cuál abarca las demás? La 1. Las características. Las características abarcan los demás. Ese es entonces el tema. Ahora, ¿cómo puedo saber qué es una idea principal? Pues yo lo leo como toda la oración. Las características del perro sin pelo son beneficiosas para el hombre. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo eso es la idea principal porque contiene un aspecto mucho más general que abarca o incluye a los otros 2. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en las otras oraciones encontramos los subtemas. A ver, ¿cuáles serán los subtemas? A ver, a ver, a ver. Nos vamos a dar cuenta cuáles son los subtemas en oración 2 y 3. A ver, a ver, a ver. Las características del perro sin pelo es bueno para las personas asmáticas. Ahí está, muy bien. El calor corporal del perro sin pelo es bueno. A ver, vamos a subrayar. Entonces nos vamos a dar cuenta que, vamos a un subrayado verde para poder diferenciarlo. Ahí está, el dinamismo del perro sin pelo también nos va a indicar que ambos son características del perro sin pelo. Y como son más específicos, son subtemas. Y todo lo que continúa, que es el resto de la oración, todo ello, incluyendo el subtema, serían las ideas temáticas. En la terminología actual se llama ideas temáticas. En la terminología anterior, antigua, se llaman ideas secundarias, ¿ya? Pero hablamos de idea temática porque van desarrollando el tema, hablamos también de progresión temática, luego como una estrategia porque va avanzando el tema, se va desarrollando la información. Entonces, el calor corporal del perro sin pelo y el dinamismo del perro sin pelo son subtemas. Pero es mucho más fácil ahora que vamos a ver la infografía.
Porque nos vamos a dar cuenta que leer la infografía de manera global y encontrar las relaciones entre los párrafos, es decir, las palabras y las imágenes, nos permite darnos una idea de qué es lo que trata el texto. Además que debemos utilizar las palabras clave dentro de cada uno de los párrafos para encontrar la progresión temática, es decir, cómo se va distribuyendo y cómo va avanzando la información en todos los párrafos. Para ello vamos a realizar un primer resaltado y en este resaltado nos vamos a dar cuenta que vamos a trabajar el skimming. ¿A qué nos referimos como en el skimming? El skimming es la lectura global, es la lectura veloz que nosotros hacemos para poder ir viendo las palabras clave y la progresión temática. Muy bien. Luego ya cuando estamos en un examen de comprensión de lectura, podemos pasar a leer las preguntas y marcar las palabras clave. Es decir, ya vamos a ver cada una de las alternativas y vamos a resaltar las palabras diferentes para que podamos diferenciar cada una de estas alternativas. Muy bien. Además, vamos a regresar al texto para poder descartar. Entonces regresamos al texto y vamos a descartar en una segunda lectura. Esta segunda lectura se llama scanning. Descartamos y luego vamos a marcar la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a ver algunas infografías para practicar el reconocimiento del tema, o tal vez de la idea principal, o quizás de las ideas temáticas. A ver. Primero, en este texto 1, y vamos a hacer un acercamiento. Ahí está el texto 1. ¿Me podrían decir cuáles son los subtemas? ¿Cuáles son los subtemas de esa infografía? A ver. Y recordemos que los subtemas no tienen verbos. A ver. Podríamos trabajar con cada uno de los apartados, nos fijamos los colores, nos fijamos las imágenes. A ver. ¿A qué se refiere el maestro Quaritemac a actualizar el lenguaje de trabajo en la infografía? Trabajamos con el formato textual, estamos trabajando con los formatos actuales, trabajamos con ideas temáticas. ¿A qué se referirá el maestro Quaritemac? Siempre es bueno plantear las preguntas o las sugerencias. No observo ahí una pregunta exactamente, o un aspecto específico, ¿no? Cuando habla con el lenguaje. ¿Se refiere a la terminología? ¿Se refiere a el abordaje teórico? Vamos, maestros, ¿cuáles son los subtemas en esta primera infografía? A ver. Maestro, buenas tardes. Los subtemas serían los que están enumerados, por ejemplo, en el número 1, selecciona el tema. Exacto, bien. 2, Estamos trabajando acá con la infografía y usted ha empleado los colores, ha empleado las imágenes para que pueda identificar los subtemas. Es una ventaja que tiene la infografía. Perfecto, muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que los colores y el tamaño de la letra nos pueden indicar cuáles son los subtemas de una infografía. Pero ahora, ¿estaría bien que yo diga como subtema seleccione el tema, maestra? ¿Qué opina? ¿Podría decir como subtema seleccione el tema? A ver, ¿qué me dicen los maestros? Estamos hablando de cómo se redacta o cómo se enuncia un subtema o los subtemas. A ver. Creo que sí, maestro. Ya, el detalle está que los subtemas no podrían tener verbos. Entonces, cuando hablamos de los verbos, tendríamos que hablar de ideas temáticas. Vamos a utilizar la conversión de los verbos a sustantivos, ¿no? La nominalización o sustantivación, así se le denomina. Y pues vamos a darnos cuenta que los subtemas son selección del tema, recopilación de la información, elaboración de un boceto y selección de un programa de desarrollo. A esos serían los subtemas. Ajá. Y el título nos da una idea de lo que va a ser el tema, pero el tema sería la creación de una infografía, ¿ya? La creación de una infografía para que sí podamos cumplir con el tema y los subtemas, es decir,
que tengan la forma de una frase nominal, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir observando. Vamos viendo las estrategias para leer la infografía. Nos habíamos dado cuenta que hay formas de identificar los subtemas. Acá, ¿cuáles son los subtemas? Sabemos que el tema es plato saludable, ¿no? Está en el título también, y tiene forma de frase nominal, plato saludable. ¿Y cuáles serían los subtemas? A ver. Verduras, hortalizas, cereales integradas. Perfecto. En este caso son los colores, ¿no? Los que nos han ayudado, los colores, ¿sí? También que no hay verbo. Ah, y también no tenemos los verbos, ¿no? Acá están los subtemas, perfecto. Recuerden, en este caso los colores serían parte del paratexto que nos permite identificar de forma un poco más fácil cuáles son los subtemas. Muy bien. Vamos observando entonces acá. En esta infografía, ¿cuáles serían? A ver, el audio. Se nos va el audio, maestro Néstor. Ya, en esta infografía, ¿cuáles serían los subtemas? Muy bien. Factores de riesgo. Factores de riesgo, signos y síntomas, prevención y tratamiento. Listo, pero ahora también hay otro detalle. Acá también hay un subtema, solamente que no le han puesto un subtítulo. Pero ojeándolo, observándolo, porque esto ya lo hemos visto en una de las clases, exactamente cuando hemos visto los incisos, ¿de qué trata? ¿Cuál sería el subtema de estos dos párrafos? A ver. El melanoma. El melanoma sería el título. Específicamente, este apartado, ¿de qué trata? La causa, el segundo párrafo habla de las causas del melanoma. Ya. A ver, ahí está la llamada con la respuesta. A ver, vamos viendo. Y en el primer párrafo tenemos las causas del melanoma, tenemos factores de riesgo. Es un tipo de cáncer, profe, el melanoma. Ya, muy bien. Entonces podríamos hablar acá de, nos dice que es un tipo de cáncer, ¿no? Ya, podríamos decir que hay definición, pero ¿qué más? ¿Qué más observamos en este párrafo? O sea que tenemos en estos párrafos la definición, las causas, ¿y qué más? La manifestación, ¿no? La manifestación del melanoma. Ajá. ¿Riesgos también? Ajá, claro, los riesgos. Lo bueno está que, mira, tenemos los subtítulos, pero también no nos olvidemos que también encontramos dentro de los párrafos que no están con un subtítulo exacto, podemos encontrar también subtemas, ¿no? No hay que olvidarnos de esto. Puede haber de repente la definición de melanoma, la manifestación, las causas, y no solamente hay que basarnos en los títulos de una infografía, sino también en información que contiene dentro. Acá. O sea, maestro, los que están dentro de un párrafo, ahí también vamos a encontrar los subtemas, ¿sí? Claro, ajá. Si te das cuenta, lo que está acá encerradito en amarillo no tiene un subtítulo, porque está debajo del título grande, pero el tema es el melanoma. Los subtemas son signos y síntomas del melanoma, factores de riesgo del melanoma, prevención y tratamiento del melanoma, y también vemos ahí las causas del melanoma o las manifestaciones del melanoma. O sea, acá tenemos también subtemas, solamente que están sin subtítulos. Pero ¿cómo sabemos que están organizados estos subtemas? Porque están organizados también en párrafos. Y están fuera de estos subtítulos pequeños. Entonces, acá no está prevención y tratamiento, ni tampoco signos y síntomas, ¿no? Vamos viendo que esto se puede ir observando también en otras partes, ¿ya? Y no hay Por eso la infografía trabaja a nivel no solamente de subtítulos, sino también de los apartados que tiene. Ahora vamos a ver más infografías para que podamos ver estos apartados. Por ejemplo, acá tenemos grupos de alimentos. Si se dan cuenta, el tema es grupos de alimentos. ¿Cuáles serían los subtemas? O mejor dicho, ya, voy a ir un poco más allá. ¿Cuáles son los apartados? A ver, los apartados. Los grupos, profe, ¿no? Ajá, ya, están todos los grupos. Pero hay algo, maestro Ernesto, que también está fuera de los grupos. ¿Un párrafo?
Este parrafito, ¿no? Este parrafito ya. ¿Y cómo podríamos clasificar este parrafito? O sea, ¿qué nos dice acerca de los grupos de alimentos? Nos habla de una dieta saludable, ¿no? Justamente con los alimentos que se te recomiendan y también con los alimentos que se deben evitar, ¿no? Evitar el consumo excesivo. Te das cuenta entonces que acá hay un apartado que está fuera de los subtítulos, ¿sí o no? Por eso es importante que no solamente nos confiemos en los apartados, o mejor dicho, en los subtítulos, sino también en los párrafos que están sueltos y saber cómo es que va complementando la información que está en los subtítulos. A ver, otro. Ese tema, ¿no, maestra? Claro, o sea, por ejemplo, acá hay un subtema más. Nos damos cuenta, están los grupos. ¿Y cuáles tienen subtemas? Grasas y azúcares, tubérculos, raíces, cereales y menestras, verduras, frutas, lácteos, carnes, pescados y huevos. Ahí están sus subtemas. Y una dieta saludable sería el otro subtema, porque en una dieta saludable es todos los alimentos que debemos consumir y también los que debemos evitar el consumo excesivo. ¿Ya? Entonces, no solamente nos basemos en los subtítulos, sino también en los apartados. A ver, un apartado. Uy, acá está más fácil. A ver, acá está más fácil. El tema es violencia contra la mujer. En una infografía el tema coincide con el título. ¿Y cuáles son los subtemas? Consecuencias, violencias. Consecuencias, violencia contra la mujer en México, factores de riesgo en la violencia contra la mujer y violencia más común por la pareja. ¿Qué nos dicen en el chat? Las consecuencias, ¿no? Muestra Nilda, perfecto. Entonces acá se dan cuenta que no hay un párrafo o no hay un apartado fuera de los subtítulos. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en esta infografía, ¿cuáles serían los subtemas? A ver, ahí está. Esto viene en una prueba de diagnóstico. A ver, a ver. Los que están enumerados, maestro, y también de arriba hay un pequeño párrafo. ¿Encontrar? Ya. Lo que está enumerado obedece algo. ¿Se refiere a lo que está en la parte superior o en la parte del medio? A ver, vamos viendo. El problema de los piojos. Ya, si quiere, En la parte superior. En la parte superior, ¿cómo pueden llamarla todo esto? A ver, ¿cómo le pueden llamar? Ojo que acá no tienen la ventaja de los colores. Mira, en el anterior había colores, por ahí tienen ventaja. En los anteriores había colores. En cambio acá, en el del piojo, es blanco y negro, así nos ha venido una prueba diagnóstica para secundaria. Ya, vamos, ¿cuál es el subtema? Lo sacan por el tamaño de la letra también, Claro. Ya, pues, ¿cuál es? Dice etapa de huevo liendre, 1. 2, etapa de ninfa. Pero ya, pues, ¿todo eso qué es? Ciclo de vida del piojo. Ciclo de vida, ¿de quién? Del piojo. Acá está tu subtítulo. Era más fácil identificar con colorcitos, ¿no? Ya, pues, pero acá también lo sacamos por el tamaño de la letra, ¿no? Ya, ciclo de vida. Y obviamente acá tiene crecimiento en el cabello, que abarca todos estos 3 números, y tenemos también pediculosis. Ya. Pero yo creo que hay un apartado que está fuera del ciclo de vida y fuera del crecimiento en el cabello. ¿Cuál es el otro apartado? A ver. El que está en el párrafo. Acá está. El piojo se alimenta de la sangre que succiona en el cuero cabelludo. Ya. ¿De qué se alimenta el piojo? ¿No? La alimentación del piojo y también dice, es de color grisáceo y se pone rojizo cuando se llena de sangre. Sí, la alimentación del piojo. Ojo, no está hablando exactamente solamente del color normal, es cuando se alimenta de sangre. Entonces, como todo está en función a lo que se alimenta, es la alimentación del piojo. La alimentación del piojo, el ciclo de vida, crecimiento en el cabello y pediculosis. ¿Te se han dado cuenta que acá hay subtemas en los párrafos que están fuera de los subtítulos? De eso hay que tener cuidado también. Hay que fijarnos bien en una infografía. No solamente basarnos en los subtítulos, también en esos apartados que están fuera. ¿Ya? Maestro, tiene que tener, los subtemas tienen que tener relación al título. Con el tema, ¿no? Por ejemplo, mira, es el ciclo de vida de quién? ¿Del perro, del gato, el ciclo de vida del ser humano? ¿De quién es el ciclo de vida? ¿Piojo? De los piojos, ¿no? O sea, todo el subtema juega o se relaciona con
el tema principal. Entonces, mira, si tenemos acá crecimiento en el cabello, ¿de qué habla? ¿De las personas que ya no les crece el cabello, que tienen alopecia? No, es el crecimiento en el cabello ¿de qué? ¿El crecimiento de qué? Crecimiento del piojo en el cabello, ¿no? Entonces, hay algunos subtítulos que nosotros lo podemos hacer mucho más específicos. O simplemente nosotros como lectores ya lo podemos deducir. Pero recuerden que si nosotros producimos o hacemos una infografía, pues lo que tendríamos que hacer es tratar, ¿no? Tratar de que estos subtemas estén bien claros para que un lector los pueda entender. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Vamos, ¿cuáles son los subtemas? El tema sería un experimento para hacer en casa, ¿no? O un experimento casero, ya si quieren. Un experimento casero. Ya está. Pero, ¿y cuáles son los subtemas? ¿Qué necesitas? La enumeración. Ah, una consulta. ¿El subtítulo tiene forma de subtema? Yo veo un verbo y necesitas es un verbo. Y un verbo puede estar en un subtema, o en otras palabras, ¿un subtema puede contener un verbo dentro? No, señor. No, maestro. Entonces tendríamos que convertir ese subtítulo en una frase nominal, es decir, donde no tenga verbo. Así que, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Necesitamos. Necesitamos también el verbo. Ah. ¿Pero qué sería vela, un plato hondo, un vaso y agua? Si Materiales. Materiales. son los materiales, ya, materiales. Vamos a ponerle M, ¿ya? Materiales. ¿Te has dado cuenta que acá el subtítulo lo has tenido que convertir o lo has tenido que parafrasear, ¿no? Ya, materiales, bien, ¿ah? Ya, ahora, ¿qué debes hacer? ¿Ese es el subtema? Sí, también. Procedimiento puede ser. Ahí está, ya me ganó. Procedimientos, ya está. Pero, ¿de dónde a dónde abarcará? ¿Abarca qué debes hacer y abarca qué pasará luego o solamente uno nomás? ¿Qué opinan? A ver. Uno nada más. Solo uno. Ya, si yo le pongo procedimientos a qué debes hacer, entonces, ¿qué nombre tendrá que pasará luego? Ah, Resultado. el resultado. Ah, ya. ¿Qué pasará luego? Nos dice acá, y mira, después dice qué sucedió. Ya, si acá le ponen como subtema el resultado, ¿qué será al final? ¿Qué sucedió? Dice. Conclusión. Las conclusiones, ¿no? Muy bien, es una especie de explicación donde te va diciendo qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, y esto a forma de conclusión, ¿no? Del experimento. Muy bien, ya está. Entonces se dan cuenta, no solamente nos podemos guiar por los colores, también por el tamaño de la letra, acá les ha ayudado. Y no siempre los subtítulos van a tener forma de frase nominal. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo es que se va enunciando o cómo es que se va mostrando estos subtítulos. Muy bien. A ver. O nomás. Ah, ya está. ¿Quién me dice el tema? Pero una ojeada, me voy a aumentar más la vista. Una ojeada. ¿Quién me dice el tema? Y tengan cuidado, porque a veces el título también hay que parafrasearlo, ¿no? A ver, ahí está. Eso también viene en la evaluación diagnóstica. Uy, el tema. Se escapó con el perrito el tema. A ver, vamos. Características. Su características. O si no, descripción del perro peruano. ¿Sabes por qué? Mira, en la parte superior, ¿qué nos decía? Y estaba fuera del apartado, ¿ah? Este es un resumen de la descripción del perro peruano. Ah, ya. Y en el título, para hacerlo más llamativo, en vez de ponerte descripción del perro peruano, le pone radiografía de nuestro perro. Nuestro es peruano y radiografía, en otras palabras, es la descripción. ¿Cuál es el tema? La descripción o las características del perro peruano. Ya está. Ojo, mira, hemos tenido que parafrasear el título. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los subtemas?
Ahí está. ¿Cuáles son los subtemas? Con eso terminamos con infografía y pasamos a las tablas. Cabeza, cuerpo, maestro. Ahí está, maestra. Las Ahora, partes. imagina que yo soy un alumnito X, ¿ya? Porque también lo he trabajado en mis aulas. Soy un alumnito X y yo te digo, profesora, uno de los subtemas es orejas y ojos. ¿Tú qué me respondes? ¿O ustedes qué me responden? A ver, retroaliméntenme. Pero ¿dónde se encuentran las Partes orejas y los de un ojos? perro. Ah, es que si yo digo orejas y ojos, estos están incluidos dentro de cabeza. Cabeza. Y te lo complemento más. Cabeza está escrito con un tamaño de letra mucho más grande que orejas, ojos y hocicos, ¿sí o no? Entonces, o bien utilizas las palabras, en este caso un hiperónimo que abarca otros, o bien trabajas con el paratexto. ¿Qué habíamos dicho del paratexto? Que eran los colores, el tamaño y tipo de letra, los títulos y subtítulos, ya. Entonces, cabeza es un subtema. Pero ya algo más específico que cabeza son orejas, ojos y hocico. ¿Cuál sería otro subtema aparte de cabeza? Cuerpo. Cuerpo. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos Este que es es más cuerpo? grande, maestro. Ah, por el La letra tamaño es de la más grande. letra, muy bien. Ajá. Y porque si comparamos también con las palabritas que están acá como subtítulos, estos están incluidos en el cuerpo del perro, ¿no? Y ese cuerpo implica su temperatura de cuerpo y también el color, y también la ausencia del pelo. Muy bien, pero yo creo que después de cabeza y cuerpo, hay otros subtemas por ahí. A ver, ¿quién se ha dado cuenta? Hay otros subtemas por ahí. A ver. En el párrafo hay un párrafo de origen y antigüedad. Muy bien. ¿Y cómo lo sabe, maestra? Muy bien, ¿ah? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se ha dado cuenta? Porque ahí está un párrafo, maestro. Está un párrafo y tienes ahí su subtítulo. Y Sí. mira, también está en negrita, ¿no? En negrita. Ya está más grandecito. Ya está. Ese creo que tiene mayor tamaño que ojos y orejas, ¿no? Que hocico, ¿no? Está un poquito más grande. Aparte que está en un recuadro distinto, ¿no? Mira, el recuadro distinto. Uy, creo que por ahí encontramos otros subtemas más, ¿ah? A ver. Sí, O maestro. ya se terminó. Propiedades. Propiedades medicinales. Ahí está, ¿ven? Ya estamos reconociendo los subtemas por los apartados que pueda haber con tablas, letras más grandes. Y creo que por ahí hay uno que se nos ha escapado, ¿eh? Hay uno que se nos ha escapado. Está muy bien, maestro Carlos Díaz. Talla y peso. ¿Cómo lo sabe el maestro? Porque está en un recuadro, mira, por algo está la línea acá. Su fronterita, acá está, ¿ves? Este es el recuadro. Esto nos indica entonces que cuáles son los subtemas. Son, si vamos a hablar del tema descripción del perro peruano, hablamos de su cabeza, del cuerpo, su talla y peso, su origen y antigüedad y las propiedades medicinales del perro peruano. ¿Ven los subtemas? Ajá, así vamos a trabajar con una infografía. Perfecto. Siguiente. Ya está. Querían los elementos de la infografía. De repente el maestro Cuarite Mac, saludos para el maestro, ¿no? Es de La Paz, en Bolivia. Nos ven maestros también de otros lugares. Saludos para el Colegio de Profesionales en Ciencias de Educación. ¿Cuáles son los elementos de la infografía? Y esta fuente que estoy utilizando, si algunos recuerdan, esto se aprende en casa, ¿ya? Si recuerdan esto se aprende en casa. Según aprende en casa, ¿cuáles eran pues las partes, ¿no? Las partes de la infografía. Texto, los gráficos, el título, la fuente, aunque te has dado cuenta que no siempre una infografía tiene la fuente, ¿no? Y los créditos. Bueno, acá están los créditos, están en la parte inferior o a veces están en la parte superior, ¿ya? Muy bien. Ahora, vemos un detalle. ¿Una infografía siempre es un texto discontinuo? ¿Qué opinan? ¿Una infografía siempre es un texto discontinuo o puede ser mixto? A ver, después de lo que hemos visto, maestros, ¿qué opinan? Mixto. También. Puede ser mixto, puede ser discontinuo, depende de cómo esté organizada la información. Este que estamos viendo es discontinuo, no tiene párrafos. Este sí tiene párrafos, mira, ahí tiene dos párrafos ahí bien definidos. ¿Cómo sé que esto es un párrafo? Porque tiene oraciones con punto y seguido, ¿ves? ¿Te das cuenta acá? Ah, este, por ejemplo, es de formato mixto. El de acá, el de acá sí está en formato discontinuo. No podemos decir que una infografía siempre va a ser, va a tener un formato discontinuo o siempre va a tener un formato mixto.
depende cómo haya hecho el escritor o el autor esta infografía, ¿ya? Muy bien. Y lo bueno está que con las imágenes y con los subtítulos, pues es una manera muy clara, directa y fácil de entender un texto. Pero ahora miremos otro modelo de Aprende en Casa. Ahí esta vez, Aprende en Casa. Y mira cómo cambia mira cómo cambian las partes de la infografía. Titular, encabezado, texto. ¡Wow! Ya le puso 3 términos. Pero dime, ¿siempre tenemos titular y encabezado en una infografía? Por ejemplo, acá, ¿que acaso acá hay titular y encabezado a la vez? No, sí o no. No hay que complicarnos con las clasificaciones. Tenemos el texto y tenemos el título. El texto es el relleno, todo lo que está ahí, y tenemos los títulos y los subtítulos, ¿ya? En cambio acá mira cómo lo clasifica. Titular, encabezado, aparte tiene texto y aparte cuerpo. O sea que el texto está fuera del cuerpo. ¿Te das cuenta? Esta está más confusa, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no? Sí, maestro. Pero lo estoy mostrando porque esto vino en Aprende en Casa, exactamente en la experiencia de aprendizaje cuando vino las heladas en el Perú. Y recuerden, los maestros se han dado cuenta que Aprende en Casa se cayó, ¿no? No están las experiencias, ya las desaparecieron, las de 2022. No es que uno en su máquina está mala, es que realmente ya no se puede entrar, o mejor dicho, sí se puede entrar, pero lo único que aparece en Aprende en Casa ahora solamente son la experiencia de aprendizaje número 1, porque por cierto ya hemos acabado la mayoría, porque estamos acabando el primer bimestre, y también solamente la educación física, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, no están las experiencias de aprendizaje del 2022. Hubiésemos aprovechado en descargar todo, ¿no? Ahí nos faltó, ¿no? Hubiésemos descargado lo de todo el año. Bueno, ya está. Bueno, tienen cuerpo, fuente y crédito. Lo único que se repite con la anterior clasificación es que tiene fuente y crédito, ¿ya? Pero de ahí ya lo está clasificando como si fuese casi un texto expositivo, porque dice acá texto, cuerpo, y cuando tú tienes clasificaciones muy diferentes, a los alumnos los mareas. Entonces yo les propondría que una infografía tiene títulos, subtítulos, tiene imágenes o tablas, y tiene fuente y créditos, siempre y cuando exista fuente y créditos, ¿no? No todas las infografías lo tienen. Muy bien, ya está. Ahora, ¿cuáles son sus estrategias para leer gráficos o figuras? ¿Cuáles son sus estrategias para leer gráficos o figuras? Ya. Si vamos a leer un gráfico o una figura, debemos hacerlo de manera global. Y debemos ver o encontrar los ejes. ¿Alguien sabe a qué me refiero con los ejes? ¿Alguien tiene una idea o a qué me referiré con los ejes? ¿Qué serán los ejes en una tabla? Idea principal. A ver, imaginen que tengo acá una tablita, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Voy a dibujar, a ver, ¿dónde voy a dibujar? A ver, uy, ya no tengo más para dibujar. Tendría que mostrar una tabla en un examen de directores. Ya, a ver. Vamos a ver. Siempre en los exámenes de directores aparecen las tablitas. O mejor dicho, esta forma de graficar. Parece que en esta ocasión no vino en el examen. Ya, vamos a ver una tabla, ¿ya? Para que podamos ver. Acá debe estar. A ver, examen de directores, ya, de directores. 2016. Ya está. Acá debe haber una tablita para poder comprender. Estos son de comprensión de lectura. Un ejemplito. Oh, acá está. Acá está. Por ejemplo, ya, este es un gráfico, ¿ya? Este es un gráfico. ¿Cuáles son los ejes acá? Ahí está, maestro, XY. Y en esta tabla, ¿cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los ejes en esta tabla? A ver. Si lo ven, es un ejemplito. Suele venir también en examen de directores. Si esta es una tabla, mejor dicho, es un gráfico. Bueno, es un gráfico. los ejes serían, profe, los salarios y los otros serían, pues, el rendimiento, ¿no? Exacto, rendimiento, ¿no? Promedio en matemáticas y el salario de los profesores. Esos son los X. Y nos damos cuenta acá que al centro debe estar el valor menor de todo y conforme se va alejando, están los máximos valores.
Eso quiere decir que el máximo valor acá es 220, es el salario de un profesor, ¿no? El porcentaje, en relación con el PBI per cápita, el porcentaje. Y acá el rendimiento promedio en matemáticas se refiere que el máximo puntaje es de 650. Ya, listo. Entonces ese es el puntaje máximo. Siempre tenemos que fijarnos los ejes X, Y para poder ver cuál es esta forma de analizar estas tablitas. ¿Ya? Muy bien. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta que van midiendo, ¿no? Por ejemplo, estos ejes pueden medir número de horas, número de trabajadores, nivel de logro aprendizaje. Tenemos que fijarnos los ejes siempre cuando vamos a ver una figura, ¿no? O un gráfico. Y además que debemos encontrar también los elementos comunes, las palabras clave en el gráfico. Si yo les preguntaría acá, ¿cuáles serían las palabras claves? A ver, ¿qué palabras son las que más se repiten acá? A ver, ya, voy a dejar de sombrear. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten, por lo menos acá? Desde el título y también acá en la leyenda. ¿Cuáles serían? Países. Ya, bien, países, sí. Y es tan importante porque lo que estamos viendo acá son justamente también países. Muy bien, países, ¿qué más? En el título también algo importante. El rendimiento, maestro. Rendimiento es el título, tiene parte del eje. Y salarios de los profesores también tiene parte del eje, mira, ¿ves? En el título ya nos han regalado los ejes, o sea que sí era importante, ¿ah? Ahí está. Muy bien, tenemos los países y también tenemos la economía, ¿no? Hay que recordar que economía es una palabra clave porque una palabra clave porque estamos hablando acá ¿de qué? Del PBI, de los salarios. Muy bien, ¿ya? Ahora vamos a volver acá al 3. Vamos a leer las preguntas y marcar las palabras clave, ¿no? De la pregunta y sus alternativas. Entonces vamos viendo, a ver, ¿qué les parece si resolvemos a este nada más? A ver, ahí está, ya han analizado, ¿qué nos dice la leyenda? Los países con un PBI menor a $20,000 tienen el símbolo del rombito, y los países que tienen un PBI mayor a $200,000 tienen ese icono de la bolita. Entonces, ¿qué les parece si hacemos dos preguntitas nada más? ¿Ya? Dos preguntitas y terminamos para hacer el texto expositivo. De acuerdo con el gráfico, ¿cuál de los siguientes países tuvo mayor rendimiento o tuvo un mejor rendimiento en matemáticas en PISA 2012? Entonces, vamos a ver cuáles son los países. Tenemos Alemania, Argentina, Japón, Tailandia. Alemania, Argentina, Japón, Tailandia. Y nos dice quién tuvo un mejor rendimiento. Nos vamos a fijar en ese eje y en función a lo que aparezca en ese eje, vamos a fijarnos cuál es la respuesta correcta. Muy bien, a ver. Alemania, Argentina, Japón, Tailandia. A ver, ¿quién tuvo mejor rendimiento en matemática? Debe estar superior, acá arribita. Shanghái, por ejemplo, sí. Pero solamente nos preguntó por Alemania, Argentina, Japón, Tailandia. A ver. ¿Encontraron Argentina? Para subrayarlo, para sombrearlo. A ver qué me dicen en el chat. Sí, pero está abajo. Ya está, vamos a sombrearlo. Argentina está abajo. Ya, ¿y han encontrado Alemania? Mira, yo le encontré acá a Alemania, mira. Acá está Alemania. Sí. Ahí está Alemania. Ya, acá borroso está Japón. Sí. ¿Cuál nos faltaba? Alemania, Argentina y Tailandia, ¿no? A Tailandia. ¿Dónde está Tailandia? ¿Lo ven? ¿O está escondido? Está escondido, creo, maestro. Acá está pixeleado. Ahí está. Listo. El que está más bajito es Argentina. En segundo lugar está Tailandia, en tercero está Alemania y el más alto es Japón. Entonces voy acá al texto. De acuerdo con el gráfico, ¿cuál de los siguientes países tuvo mejor rendimiento en matemáticas? Japón. ¿Cómo pude resolver esa pregunta rápidamente? Porque si es un gráfico o una figura, debo encontrar los ejes, ¿ya? Entonces el eje vertical era el de mejor rendimiento. Pregunta 22.
De acuerdo con el gráfico, ¿cuál de los siguientes países tiene un PBI per cápita inferior a $20.000? Ojo, de los siguientes países, ¿cuál tiene un PBI inferior a 20.000? Uy, me emocioné. Un PBI inferior a 20.000. Ya está. Ahora observamos lo siguiente. Tenemos Bulgaria, Qatar, Islandia, Polonia. Vamos a memorizar ya. Bulgaria, Qatar, Islandia, Polonia. Bulgaria, Qatar, Islandia, Polonia. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Bulgaria y Qatar. ¿Alguien encontró Bulgaria? Acá está Qatar. Es bolita. Bulgaria. Bulgaria. 180, Arriba de Perú. 180, 190. Arriba de Perú, Bulgaria, gracias. Tiene rombito. Bulgaria, Qatar, Islandia. Islandia, acá encontré Polonia. Ya, ¿y dónde está Islandia? A ver. Uy, no quiere. ¿Dónde está Polonia? Uruguay. Está por 80 para arriba. A ver, Polonia, Uruguay, Israel, Argentina. Arriba de Israel. Arriba de Israel. Ah, Islandia. Ya está, gracias, maestra. No estoy hablando con Un él. ratito voy a... Ahí está, ya. Mejor, ajá, ahí está. Ya. ¿Y qué? Vamos a la leyenda. La leyenda nos dice que rombito es menor a 20.000 y bolita es mayor a $20.000. ¿Qué nos pide acá? Qatar. Menor, inferior. Si nos pide inferior, entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Bolita o rombito? Rombito. ¿Cuál de los cuatro tiene rombito? ¿Islandia, Polonia, Bulgaria o Qatar? ¿Quién tiene rombito? Islandia. A ver, rombito. A ver, voy a agrandar la vista. Bulgaria. 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 Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bulgaria. Bulgaria, maestro. Aquí el menor. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? No solamente ver los ejes, sino también ver las leyendas. La leyenda. La leyenda te indica que tal imagen representa tal cosita. Vamos con el último, ¿eh? Con ese sí terminamos ya para pasar a texto expositivo. La explicación del texto expositivo y también nos vamos a la resolución de un examen, ¿ya? El de nombramiento y también el de directores del 2021. Según el gráfico, ¿en cuál de los siguientes países latinoamericanos el salario de los profesores era menor? Uy, ¿en cuál de los salarios de los profesores era menor? ¿No? Uy, en relación con el PBI. Países latinoamericanos. Chile, Colombia, Perú, Uruguay. Vamos a marcar, ¿ya? Chile, Perú... Colombia y Uruguay. Colombia, Uruguay. Ya está. Chile, Perú, Colombia, Uruguay. Ya, ayúdenme a encontrarlos para poder practicar. Perú lo encontré, está acá. Perú está ahí. Claro. Chile, arribita. Ya, después Perú. Qatar, Salió junto con Colombia, mira, salió junto con Colombia. Falta Uruguay y Chile. Uruguay. Chile está arriba de Qatar. Chile está al lado del De 6. Qatar, Chile. Qatar. No, Acá del está Chile, seis, del seis. acá está Chile. Ya está. Ahora, nos dice la preguntita, ¿cuál tiene un menor salario? A ver, ¿quién tiene el más alto salario en ese eje? En el salario de profesores, ¿quién tiene mayor salario? Uruguay. ¿Uruguay tiene Colombia. mayor salario? Colombia. Tiene algo de 80, menos de No, 80. Colombia. Ah, Colombia tiene algo de 160 y tantos. O sea que nos vamos a Colombia para ganar más. Ya, después de Colombia, ¿quién tiene el mayor nivel de sueldo? Chile. Chile, nos vamos para Chile, ¿qué importa? Ya está, nos vamos para Tacna y después ya nos vamos para Chile. Y entre Uruguay y Perú, ¿quién tiene el menor porcentaje de salario? Uruguay. Uruguay, ¿ves? Tanto que decían que Perú está el último, no, estamos penúltimos casi. Ya, listo, es Uruguay, ¿ya? Uruguay la respuesta, porque solamente nos piden entre esos cuatro, ¿ah? Uruguay, Perú, Chile y Colombia, el que está ubicado en menor en el eje de salarios, que es el eje horizontal, es el de Uruguay, ¿ya? ¿Y la respuesta cuál es? Uruguay. Ya, conclusión. El examen de nombramiento, ¿viene figuras? Ya no viene figuras, ¿ya? Ha venido figuras, ha venido en el 2015 y 2017, al igual que las infografías. En los exámenes de directores acabamos de comprobar que tampoco ya viene gráficos y figuras, ¿ya? Puede venir en un nuevo examen, pero en el 2021 no ha venido, ¿ya? Ahora sí vamos con el que siempre viene. Y voy a hacer acá una pausa porque voy a dividir los videos, uno en infografía, otro con gráfico, y el otro voy a hacer con texto expositivo. A ver.